Bien. Saludos, estimados estudiantes. Bueno, la clase de hoy la vamos a dedicar a un repaso. Necesito un repaso sobre todo en el tema del balanceo, bastante en el tema del balanceo para empezar el nuevo tema el día viernes, ¿oye? Digamos ya finalizando pues esta clase. Como siempre vamos primero con nuestro rótulo de identificación. Tú sabes que en ese rótulo de identificación colocamos la primera información corresponde a la asignatura que estamos, en la que estás ubicada, el curso pues. El curso es química, como bien sabes, y química de tercer grado. Aquí está. Posteriormente, otra información que es de vital importancia para que te ubiques es la fecha. Hoy es miércoles. Vamos a quedar en el tema de 16 de junio. Que es el verbo. Buenos días, Dianita, ¿cómo estás? Espero que ¿oíste? Acá significa nuestro encuentro virtual, el número de nuestro encuentro virtual. Por lo tanto, hoy lo que vamos a dedicar a un repaso. Un repaso que está más o menos enfocado a examinar el examen. Examinar el examen. ¿Qué examen? Pues el examen parcial. Esta es una pregunta del examen parcial. ¿Oíste? Vamos a dejarlo acá. Y esto va a ser nuestro rótulo de identificación. Vamos a colocarlo de esta manera. Nuestro rótulo de identificación. Vamos también aquí a tener el plumón que vamos a utilizar. El plumón de PowerPoint. Está bien. Vamos a examinar la primera pregunta. La masa de un clavo es de 14 gramos y contiene el 80% de hierro. Hallar la cantidad de átomos de hierro en el clavo. Esa es la pregunta básica. Sin embargo, date cuenta que esta es la pregunta exactamente la que corresponde a nuestra separata. Sin embargo, yo le introduje ciertos elementos que me parecieron fundamentales. En primer lugar, las recomendaciones de la UPAP. Mira, aquí está. Esto significa datos importantes, ¿no? Prácticamente has finalizado. Es la masa atómica del hierro y la masa atómica del oxígeno correspondiente y medida en la escala de microscópica. 56 UMA, 16 UMA. Bien, lo que sucede acá en Perú, sobre todo en los estudios de academia, esperan que ustedes se lo aprendan de memoria. Es decir, en el momento de que alguien se lo pregunte, usted al toque lo diga. ¿Ves? Eso es lo que se estila acá en Perú. Sin embargo, yo sigo las recomendaciones de la UPAP y por esa razón, en tu pregunta apareció esto. Fíjate que la pregunta a secas de nuestra separata es la que está acá. Estas son las ayudas que yo he colocado. Además de ello, te coloqué esta otra ayuda. Vamos a ponerla en, digamos, en azul. ¿Ves? En azul. Y la voy a remarcar de esta forma. Composición del clavo. Muchos estudiantes no saben cuál es la composición del clavo. Sin embargo, te dije que la composición del clavo, mira, es un óxido de hierro ferroso, o lo que es lo mismo, óxido de hierro, como quieras ahí. Este es en el sistema antiguo, óxido de hierro ferroso, pero en la nomenclatura recomendada por la UPAP es simplemente óxido de hierro. ¿Oíste? Entonces, te puse la composición porque era importante que tú manejaras esto que es la composición. Por esa razón, date cuenta, como es óxido de hierro, te estoy dando entonces la masa atómica corresponde al hierro, 56 UMA, más la masa atómica del oxígeno. Esa es la razón por la cual te estoy dando estos dos elementos. Entonces, hay que centrarse bien en el estudiante. En la oración,
Ahora, el óxido ferroso, te lo digo de esta manera, porque cuando tú vas a buscar la masa atómica de esta molécula, entonces tú dirías lo siguiente, bueno, vamos a buscar, creo que esta es la nomenclatura que hemos tenido nosotros, que hemos utilizado. La masa atómica ponderada, así le hemos denominado, para cuando es una molécula, pues. ¿Ves? Lo hacemos de esta manera. Y así es cuando es referente a un elemento. Entonces ya esa diferencia también la habíamos discutido. Profesor, ¿cómo hago yo para diferenciar de forma rápida y precisa lo que una sustancia es simple con respecto a una sustancia que es compuesta? Bien, vamos a tomar eso como dato porque es muy importante. Mira, tenemos una sustancia simple, ¿no? De eso estamos hablando. Esa sustancia simple le denominamos elemento. Así le denominamos. Esto es bueno que lo mantengas fijo. Quiero que lo mantengas. Sin embargo, también hablamos de una sustancia compuesta. En la sustancia compuesta, básicamente le decimos molécula. Pero que debía de cumplir una serie de requisitos. En este caso, pues, el único requisito que vas a hacer es identificarlo. No se te va a pedir que lo construyas. Entonces, de aquí en adelante es bueno manejar estos términos. Vamos a colocarlo, me parece que por acá me conviene mejor. Ok, aquí ves. Entonces sigo con la idea. ¿Dónde yo hago el reconocimiento de una sustancia simple? Bueno, la sustancia simple, en primer lugar, oye, atiende esto, la sustancia simple, en primer lugar, son elementos que constituyen la tabla periódica. Son 118 elementos. Entonces, una sustancia simple es aquel elemento que está incluido en la tabla periódica. Coloquemos eso como referencia. Entonces, está en la tabla periódica. Difícil, Diana, no. Entonces vamos a poner la tabla periódica actual para que no te olvides. Profe, para que no te olvides tampoco, entonces eso corresponde a los 118 elementos que están allí. Ahí lo tienes. En el caso de este tipo de verbo, el verbo... Yo creo que con esto no se te va a olvidar. Ahora sí vas a tener una referencia más clara del asunto. Ok. Sustancia simple. Bueno, eso se le va a denominar elemento. ¿Y cómo lo reconozco de forma inmediata? Pues eso aparece en la tabla periódica actual. Cualquiera de ellos. Entonces, hasta el momento son 118 elementos. Correcto, hasta el momento sí. ¿Cuáles son las sustancias compuestas? Bueno, las reacciones químicas que resultan de los elementos. Ellos forman una molécula. Puede ser 2, 3, 4 elementos, 5. En fin, simplemente no son elementos. Una molécula no son elementos, son aquellos sustancias que no aparecen incluidas en la tabla periódica. Ya. Claro, así de sencillo. Mira, así lo puedes. Ahora tienes una forma más práctica para manejar esta situación. Date cuenta, este elemento no es, bueno, ya no podemos hablar de elemento porque ahora el nombre que le hemos colocado es una sustancia compuesta, es una molécula. Esta molécula no está en la tabla periódica. O lo que es lo mismo, esta sustancia no está en la tabla periódica. Entonces ya no es de la categoría de elemento, es la categoría de molécula, porque es una sustancia compuesta. Esa es la diferencia entre una sustancia simple y una sustancia compuesta. Tienes un elemento didáctico de enorme importancia que te permite diferenciar al toque cuando es un elemento y cuando es una molécula. Ya sabes qué es lo que es una sustancia simple. ¿Qué es una sustancia simple? Aquella que está incluida en la tabla periódica. Que yo la estoy manejando y la estoy conociendo, me estoy familiarizando poco a poco con ella. Son 118 elementos. Okay. Entonces, como ella no es, óyeme bien, como ella no es un elemento, entonces no puedo conseguir su masa atómica en la tabla periódica. Me toca calcularla. Muy bien. ¿Y cómo se calcula? Bueno, la sumatoria de cada uno de ellos. Por lo tanto, entonces observa lo siguiente. El hierro, por eso que me estás dando este dato, sería 56. Eso es lo que tengo que ponerlo por acá. 56. Muy bien. Más el oxígeno, me estás dando el dato que son 16. Claro, la idea de todas las academias aquí en Perú es que te lo aprendas de memoria, pero yo estoy siguiendo las reglas de
Las recomendaciones de la UPAP. No, la UPAP me dice, no es necesario. Muéstraselo, porque esa es la idea. Yo te lo muestro y tú tienes que hacer uso inteligente de esa información. Entonces eso te da 72. No te olvides que son 72 unidades de masa atómica. UMA. Ah, muy bien. Entonces ya tenemos esa primera observación. Ahora bien, teniendo esa observación, esto es bueno tenerlo bien claro. Seguimos con el ejercicio. Fíjate, todo esto son las cosas que tenías que saber el ejercicio y utilizarla inteligentemente. Bien, pero el ejercicio me dice, oye bien, yo necesito determinar es justamente hallar la cantidad de átomos. Hallar la cantidad de átomos. Entonces yo tengo que emplear esta fórmula. Hay una fórmula que me hace esta combinación. Número de átomos, vamos a poner así. Esta es otra cosa. Vamos a ponerlo acá. Cuando estamos con los elementos simples, bueno, tenemos que hablar de átomos. Si estamos en molécula, pues entonces hablamos de molécula. O no, bueno, no es así la idea. La idea es si estamos frente a una sustancia simple, hablamos de átomo. Si estamos frente a una sustancia compuesta, pues hablamos molécula. Eso creo que está bastante claro. Entonces, la fórmula utilizada convenientemente significa que el número de átomos dividido entre el número de Avogadro. Ajá. Aquí está. Igual. Acá vamos a determinar la masa. Atento, átomo, la masa de átomo. Mira, no vayas a perder. Y entonces, como es del átomo, pues entonces yo voy a utilizar la masa atómica. Si fuera de molécula, pues entonces utilizará la masa atómica ponderada. Esa es otra idea. Si quieres lo vamos a colocar acá para que tengas una regla mnemotécnica con la cual puedas estudiar. Vamos, esa es la idea de este repaso, que tengas una regla mnemotécnica. Si jalaste en este examen, no vas a jalar para el final. Eso es lo que quiero dar. Entonces aquí vamos de esta manera. En el caso de la molécula, no hay más nada. Una sustancia compuesta se habla de molécula, pero además, oye bien, se habla de la masa atómica ponderada. Ahí calculamos. Mientras que estamos aquí, pues ya sabes que de aquí hablamos de átomo. Y el átomo hace referencia justamente a la masa atómica. Y la masa atómica aparece rápido en nuestra tabla periódica. Así de sencillo está la situación. Mira, ahí está. Yo digo que es muy buena esta orientación que está aquí porque cualquier duda que se te vaya a presentar, tú ves esta regla mnemotécnica y rápido lo sacas. Sustancia simple, eso se llaman los elementos. Aparece rápido en la tabla periódica, está incluido en la tabla periódica actual. Si está incluido en la tabla periódica actual, es un elemento simple. Si no está allí, pues entonces es una molécula. ¿Y qué es una molécula? Una sustancia compuesta. ¿Ves? Son los 118 elementos, de tal manera que yo lo que tengo que hacer es una visualización, un monitoreo visual en mi tabla periódica. Ese elemento no aparece allí. Ok. Entonces eso es una sustancia compuesta. De allí hacemos la referencia de átomos y entonces este dato de la masa atómica es la que aparece en la tabla periódica. O en última instancia debe ser una información que me genera el ejercicio por las recomendaciones de la UPAP. Yo voy a seguir esas recomendaciones de la UPAP, la San Marco y la UNI no las siguen. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, cuando estoy en una sustancia compuesta, pues esa se llama molécula y entonces yo debo calcular su masa atómica ponderada. En este ejercicio no están haciendo referencia a molécula, están haciendo referencia justamente al átomo. Entonces, volvamos. Acá hay una estrategia, mira, sigo acá. Bueno, sabes que lo que voy a buscar es el número de átomos, así que lo voy a poner como A. Y el número de Avogadro.
Este número de abogado, de verdad que tienes que tener cierta picardía, porque acá lo voy a poner, vamos a hacerle, mira, el número de abogado, generalmente el que trabaja con nuestra separata es 6,023. Aquí está. Este es el valor de nuestra separata. Y esto estaría multiplicado por 10 a la 23. Muy bien. Ahí está, ese es el número de grado. Pero en ciertas circunstancias no se trabaja con los decimales. Y en otras circunstancias sí se trabaja con los decimales. Alguien llega, entró y es nuestro amigo. Muy buenos días, Flores. Flores, estamos aquí, mira. Por favor, atento a la parte izquierda y superior, o lo que es lo mismo, izquierda y arriba. Mira, ya sabes que nuestro curso es química, hoy día es miércoles, pero estamos haciendo repaso, estamos examinando el examen parcial. Estamos haciendo unos detallazos increíbles. Por si saliste mal o algunas preguntas que tuviste un grado de dificultad, pues entonces en este momento lo estamos repasando de forma clara y precisa. Porque el próximo tema que vamos a empezar el viernes va a ser un tema totalmente nuevo. Pero necesito que tengas todas estas ideas bien claras para que el próximo tema no se te haga tan difícil. Entonces estamos repasando el examen final. Estamos dando algunos detalles increíbles, de modo que es bueno que tomes las observaciones, ¿oíste? Estábamos ahorita hablando del número de abogado. Entonces el número de abogado es este, pues. No hay duda. Ese es el número. Ese es el que te va a poner. Sin embargo, como te estaba diciendo, existen ciertas picardías. Esas picardías requiere de que usted en un momento dado diga, bueno, voy a utilizar este número o, date cuenta, o simplemente voy a utilizar 6 por 10 a la 23. Entonces tu pregunta es, ¿cuándo voy a utilizar uno o el otro? ¿Cuándo voy a utilizar este o cuándo voy a utilizar este? Realmente no se sabe. Realmente, una idea es sencillamente ver las respuestas de las alternativas. Recuerda que te estás preparando por un examen de admisión y entonces vas a tener como referencia estas alternativas. Entonces esto te va a permitir a ti decir, bueno, tomas la decisión, ¿cuál de estos dos? Generalmente, cuando aparecen números de esta forma, mira, casi siempre uno utiliza el 6, sin los decimales. Entonces yo voy a utilizar 6 sin los decimales, pues rápido. Sí, evidentemente, ¿ves? Ahí está. Voy a utilizar este. A ver cómo me va, pues. Una de estas me tiene que dar igual. Muy bien. ¿Qué pasa con la molécula? Mira, aquí la masa es 14, está claro. Pero me estás hablando del 80% de esa masa. Muy bien, entonces si tú tienes 14 gramos, hago esos cálculos aparte. Y ya tú sabes que el 80% se puede expresar como 0,8. Así de una. Eso representa el 80% de cierta cantidad. ¿Cuánto te da? Muy bien. Haces esos cálculos y esos cálculos te tuvo que haber dado 11,2 gramos. No, eso es falso. Oye la idea. De 14 gramos, pues entonces 11,2 gramos corresponden a la masa que tiene el hierro. Ah, aquí está. Entonces 11,2. No vas a trabajar, estamos trabajando con la masa total de ese elemento. Eso es muy particular, eso es muy importante. La masa total de ese elemento. La masa total de ese elemento es sencillamente 11,2 gramos. Abajo es la masa atómica del elemento. Mira, me están dando como dato, te lo estoy como el dato. Fíjate que te lo estoy dando yo como dato, pero no forma parte del ejercicio original que aparece en nuestra separata. En nuestra separata no te dan la información de la UPAP y te dicen cuál es la composición del clavo.
De manera que esas son dos informaciones adicionales que te las estoy dando yo de entrada. Bueno, y al hacer los cálculos justamente allí, te invito a que lo hagas, te va a dar entonces la respuesta E. Básicamente va a ser E. ¿Por qué, profesor? Bueno, date cuenta de que, mira, estamos buscando la cantidad de átomos, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, esa cantidad de átomos va a ser igual, óyeme bien, el número de Avogadro multiplicado por la masa. Aquí está, mira, mira, aquí está. El número de Avogadro multiplicado por la masa. Dividido entre 56, que es la UMA. Recuerda que 56 es UMA. ¿Ves? Y listo, pues. Y ese resultado te da 1,2. Así que te invito a que lo hagas. Si no lo hiciste en el examen, vamos a dar unos breves minutos para que lo hagas. Ya, pues. Formas, como es un repaso, vamos a examinarlo, pues. Mira, vamos a poner aquí una rayita. Sabes que acá voy a continuar el ejercicio. Bueno, el ejercicio es buscar al átomo, ¿no? Entonces, sería como te había indicado. Todo esto entre paréntesis sería 11,2. Voy a solamente a tomar en consideración los números y eso lo voy a multiplicar por el número de Avogadro. ¿Qué te dije? Que íbamos a trabajar con 6 y justo acá se trabaja con 6, ¿oíste? Por 10 a la 23. Toda esa expresión, pues entonces se va a dividir entre 56. Aquí, quiero que copies esto en tu cuaderno. ¿Oíste? Pues vamos a poner aquí un corchete, de modo que sepas. Y ese resultado, cuando lo hagas en tu calculadora, o lo haces manualmente, tú escoges, te va a dar 1,2 por 10 a la 23. Esa es la cantidad de átomos. Ahí está. Así que te invito a que lo hagas. Vamos a dejar unos breves minutos para que lo hagas. Pues ya te lo hice todo. Pues la idea es hacer un repaso. Bien. Ahí lo tienes. Bien, vamos entonces a continuar con otra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta, vamos a borrar esto. Profesor, ¿y tanto tiempo se tarda? Bueno, en relación al tiempo te quiero indicar lo siguiente. Recuerda que estamos aquí haciendo otras consideraciones más. La idea es que
darte unos detalles, brindarte, proporcionarte unos detalles, de modo que tú puedas repasar. No simplemente nos dedicamos a resolver la pregunta. No, 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 no. Simplemente estamos haciendo una visión global del enfoque. Date cuenta que, fíjate que esta regla sigue siendo muy importante, sustancial. Esta es la diferencia entre lo que es sustancia simple y sustancia compuesta. Sustancia simple, no te olvides, son los elementos, aparecen en la tabla periódica, y como aparecen en la tabla periódica, tú puedes utilizar la información que está ahí en esa tabla periódica. Son 118 elementos, entonces le hacemos referencia a átomo y hablamos de masa atómica, que es la proporcionada. Ya tú sabes, en la tabla periódica. Ahora, la sustancia compuesta también se le llama molécula, y entonces ahí sí tenemos que buscar la masa atómica ponderada. Ya esto no aparece en la tabla. ¿Viste? Esta información no aparece en la tabla, esta información hay que calcularla como la sumatoria de las masas atómicas de los elementos que conforman esa molécula. Muy bien. Fíjate que en este ejercicio sigue siendo la maldad, porque es bastante, ¿no? Se dispone de 340 gramos de amoníaco. Indicar cuántos gramos de nitrógeno se obtiene. Entonces acá la pregunta básica es, cónchale, profe, ¿qué es un amoníaco? Bueno, mira, ahí aparece lo primero. Esto es, vamos a intentar describir amoníaco. Cónchale, si tú no sabes la configuración química del amoníaco, pues entonces no puedes hacer más nada. Te toca es apelar a la suerte. Y amoníaco es algo que se estudió en química de segundo, o sea que deberías de conocer su composición química. Entonces, ¿cuál es la composición química del amoníaco? Bueno, mira, tenías que saberlo al toque. La composición química del amoníaco es nitrógeno, el hidrógeno también, con 3. Esta es la composición química del amoníaco. Y es la razón por la cual yo te estoy dando esto. Fíjate que esto no aparece en la separata. Yo te invito a que vayas a la separata y te das cuenta de que esta información no está en la separata. Esto es una información adicional, porque yo estoy atendiendo a las recomendaciones de la IUPAP. La IUPAP dice, oye, ponle los valores a los estudiantes, porque la idea básica es que el estudiante maneje inteligentemente esa información. ¿Ves? Bueno, visto de esa manera, ok, entonces me dice cuántos gramos de nitrógeno tiene. Primero tengo que ver la concentración del elemento dentro de la cantidad de masa. Ya yo sé que la cantidad total significa 340 gramos. Ajá, pero yo necesito saber la concentración del nitrógeno allí para decirte cuántos gramos debe de haber, ¿no? Y una de las maneras para determinar esa concentración es con el cálculo del componente sintetizado. ¿Oíste? No entiendo, profesor. Bueno, mira, hay que buscar la concentración del nitrógeno, oye bien, la concentración de un elemento dentro de una sustancia compuesta se determina así. Ok, si estamos buscando la concentración del nitrógeno, porque eso es lo que nos interesa, entonces ahora atención, por favor, la fórmula me dice, bueno, masa de ese elemento, atención, masa de eso. ¿Oíste? Masa atómica, en este caso sería la masa atómica del elemento, entre la masa atómica ponderada de la molécula. Eso lo multiplico entre 100. ¿Oíste? Eso lo multiplico entre 100. Ahora bien, si haces eso, ¿verdad? Vamos a implicar. En cuyo caso yo simplemente voy a buscar la concentración sin necesidad del porcentaje, porque el porcentaje se va a desaparecer cuando yo vaya a buscar la masa del elemento. ¿Cuánto es la masa atómica del nitrógeno? Mira, me está diciendo que es 14. Es 14. ¿Y cuánto es la ponderada? Pues es la suma de las dos.
Pero atento, el nitrógeno, ¿cuánto tiene? 14. Pero ya sabes que el hidrógeno es 1 multiplicado por el subíndice. Qué bien, 3. Eso te da entonces 17. No lo multiplico por 100 porque una vez cuando lo vaya yo a determinar esa concentración en la masa, pues entonces va a desaparecer porque igualito tengo que dividir entre 100. Entonces me interesa es trabajarlo de esta forma. Ya esto corresponde a operaciones aritméticas que debes de tenerlo claro. Bueno, me estás hablando de 340 gramos. Epa, profesor, ¿y por qué no lo multiplicas? ¿Por qué no realizas esta operación? No la voy a realizar de pronto, porque este ejercicio ya yo lo hice en casa y me percato, oye bien, que no necesito multiplicarlo, no necesito hacer la división porque es perder tiempo. Es mejor dejar 14 y luego viene y lo divides entre 17. O lo que es lo mismo, estimado estudiante, cada vez que tú vayas y realices un cociente y el cociente te esté dando unos números excesivamente grandes, trabaja con el cociente. Trabaja con el cociente. Esa es la idea, trabajar con el cociente. Porque trabajando con el cociente, mira, date cuenta, 340 es múltiplo de 17. Ah, ¿ves? Se simplifica. Eso es lo que queríamos. Entonces, es muy recomendable. Y esa es una idea primordial. En matemáticas, si queremos buscar exactitud, no hacemos la división, porque la división si nos produce un número irracional, entonces nunca vamos a trabajar con el número completo. Pues. Tenemos que hacer a través de aproximaciones. La única manera de trabajar con exactitud y no con aproximaciones es trabajar con la fracción que genera ese número irracional. En este caso, 14 sobre 17. Y mira, me salió fácil, porque 20 por 14, eso me da 280. Qué interesante. Y esto te lo debió haber, esta advertencia, te la tuvo que haber dado tu profesor de aritmética. Oye, si estás frente a un número irracional y estás buscando exactitud del mismo, siempre en estas pruebas buscamos exactitud, porque se habla de que la matemática es la ciencia exacta. Entonces vamos a trabajar con la exactitud. Yo te recomiendo que trabajes con la fracción, ¿oíste? Trabaja con la fracción. Ese es el hecho. Y trabajando aquí con la fracción, mira, te sale bastante sencillo. Oye, esta pregunta tiene un mensaje subliminal tremendo, porque te está diciendo, mira, si le pusiste atención a tu profesor de aritmética, te va a ir muy bien. Tienes un número irracional y frente a ese número irracional, pues, ni modo, es mejor trabajar con la fracción que genera el número irracional. En este caso, la fracción que corresponde. Bueno, evidentemente, la fracción corresponde a 14 sobre 17. Yo te invito a que vayas en la calculadora y hagas esa operación, 14 y lo divides entre 17. Y entonces, evidentemente, te vas a conseguir con un número astronómico. ¿Ves? Casi feo. Entonces, no es bueno trabajar con ese número, sino porque si trabajas con decimales, porque siempre vas a trabajar con decimales finitos. Entonces, no es bueno trabajarlo así porque pierdes la exactitud. Hay que trabajar con la fracción completa. No te olvides. Y fíjate, trabajando con la fracción completa, el ejercicio, la respuesta de este ejercicio está diseñado para que trabajes con la fracción compuesta. Y así te está dando 280. ¿Qué te parece? Entonces, la respuesta aquí era justamente la E. Esta es la pregunta. No te puedo decir si es la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, porque yo le puse un efecto de aleatorio. Esto tiene una intención, ¿no? Porque si ustedes están presentando, lo más probable es que para ti, Ronald, esa hubiese sido la pregunta 2, pero para otro que esté presentando en otro dispositivo diferente, ese le corresponde por lo menos la pregunta 10. Entonces, no es exactamente lo mismo. La pregunta aparece, ¿no?
pero no en el orden que te está apareciendo a ti, a que le aparece en otro orden distinto. Esta es una de las maneras que uno hace para que los estudiantes no se puedan copiar y no se pasen. Bueno, no es que no se puedan copiar, yo no quise utilizar ese término, sino que no compartan informaciones. No pueden compartir información. La única manera de compartir información es que el estudiante te lea la pregunta. Mira, la pregunta está... bueno. Entonces, así sí. Es un poco más difícil, pues. No es tanto, pero un poco más difícil para ponerlos a pensar. Bien, ahora sí, pues vamos a pasar. Esta pregunta no la vamos, ahí tienes cómo se resuelve. La pregunta 2 no la voy, esta es la pregunta 3, esta pregunta no la voy a hacer porque es exactamente lo mismo que la anterior. Ahí las consideraciones. Y pasamos a otra pregunta, pues. Como te dije, no vamos a realizar esta. ¿Qué pasa aquí? ¿No me quiere dar? Ah, es de acá, perdón, disculpa. Entonces me voy acá y avanzamos. Esta pregunta sí es importante. Vamos, esta pregunta primero, mira. Luego de balancear las ecuaciones, dar como respuesta el mayor coeficiente de esto. Yo voy a utilizar la recomendación de la IUPAC. Así que este elemento es dióxido de carbono. Porque el carbono aparece 2, entonces esto se llama dióxido de carbono. Que es un elemento muy importante porque aparece cuando hacemos una combustión completa. La número 1 es, vamos primero a distinguir. La número 1 corresponde, vamos a ponerlo para acá para tenerlo claro. ¿Qué es la número 1? Bueno, la número 1 es una combustión completa, es una reacción química de combustión completa. Profesor, ¿por qué usted sabe cómo es combustión completa? Ve su producto. ¿Qué tiene en su producto? Tiene dióxido de carbono más agua. Y antes de eso, tenemos una sustancia orgánica o un hidrocarburo que lo estamos combinando con un oxígeno, o sea, un combustible más un comburente. El comburente lo hace el papel del oxígeno. Entonces, eso es una reacción química que se conoce con el nombre de combustión completa. Así que te invito a colocarla. Combustión, esa es la reacción química completa. Ajá, veamos. La segunda. Si lo ves con detenimiento, mira, el dióxido de carbono estaría desplazando al hidrógeno. Allá, porque el dióxido de carbono, mira, el hidrógeno quedaría solo. Entonces esto es desplazamiento simple. Estoy aprovechando acá de identificar los tipos de reacciones. ¿Qué es esto? Esto es una descomposición. No es una descomposición. No. Mira, ¿qué tienes acá? Esto hace el papel de combustible, oxígeno, y mira lo que vuelves a tener, dióxido de carbono y agua. Siempre que tengas como producto dióxido de carbono más agua y en sus reactantes esté la combinación de una sustancia orgánica o un combustible más oxígeno, eso se llama combustión completa. Por eso que nos tardamos, porque estamos haciendo un repaso total. Aquí estamos hablando de las reacciones químicas. ¿Qué tipo de reacción química es? Esta es una reacción química bastante conocida porque es una descomposición. Te había dicho que hay una reacción química que se denomina composición, análisis o síntesis, donde en sus reactantes hay varios, pero un solo producto. En la descomposición es lo contrario. En los reactantes hay una sola sustancia, pero en sus productos pueden haber varias. De modo que esto es una descomposición. Bien, esta es la primera fase. Conociendo, oye, vamos entonces a ponerlo un poco más cerca, de modo que te orientes. Aquí está.
Mira, 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 lo ponemos ahí, alto. Pues ahora sí. Aquí estamos haciendo repaso de los tipos de reacciones químicas. Combustión completa, desplazamiento simple, combustión completa, descomposición. Bueno, eso no es lo que nos mandan a investigar, sino ahora nos mandan a investigar es el balanceo. ¿Cuál fue el primer balanceo que hemos venido estudiando? El balanceo de tanteo. El balanceo de tanteo funciona para cuando tienes 3 o 4. Yo siempre te recomiendo, si tienes 3 o 4 sustancias dentro de la reacción, pues entonces el tanteo va muy bien. Ya después de 4, estamos hablando de 5 sustancias dentro de la reacción, se te recomienda utilizar el método redox o ion electrón. Aunque ion electrón ya está casi que anunciado, el ion electrón se va a utilizar siempre y cuando esté trabajando con al menos una de las sustancias dentro de la reacción esté ionizada. Te repito, el ion electrón se utiliza exclusivamente para cuando al menos una de las sustancias de la que yo estoy trabajando o que aparezca en las reacciones químicas esté ionizada y además esté inmerso en un medio ácido o, a ver, alcalino, también se le llama básico. No te vayas a olvidar de eso. No es el caso aquí. Aquí las sustancias tienen estados de oxidación neutro, pero ¿por qué usted sabe? Pero suponen porque no, yo veo que no están ionizadas, mira, y ninguna está ionizada. Eso significa que el estado de oxidación de todas las sustancias que participan en todas estas reacciones químicas son neutras. Bien, de manera que acá el método que vamos a utilizar, el método que vamos a utilizar en este momento es tanteo. Aunque podríamos utilizar el redox. No, pero es que cuento el número de sustancias. Son 4 o 3. Entonces viene el tanteo. A ver, ¿cómo nos vamos a ir en esta? Mira, yo te propongo acá utilizar el número 4. Ya, pero ¿por qué, profesor? Ya vaya, te lo vas a ver. Si utilizas aquí a 4, entonces acá tienes que poner 2. Y la idea básica es esta, porque 2 por 2 son 4, ¿no? Y entonces acá, para que haya 4, tendrías que poner 2. Chequeemos. ¿Cuántos carbonos hay? 4. Bueno, 4 carbonos aquí. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4 hidrógenos. 4 hidrógenos, está bien. Solo faltaría el oxígeno. Bueno, acá en oxígeno, ¿cuánto hay? 8. Y acá 2. Entonces sería 8 más 2, 10. Para que esté totalmente balanceada, ponemos 5 acá. Entonces ahí tienes la ecuación balanceada. ¿Qué te parece? Ahí la tendrías. Bien, ya mis registros están indicando que la clase va a ser finalizada de manera, para que no sea de manera abrupta, vamos a suavizar esta desconexión. ¿Y cómo hacemos para suavizarla? Bueno, te estoy indicando de que en efecto se va a producir una desconexión. Entonces, ve tomando todas las previsiones necesarias y suficientes para que no te agarren por sorpresa. Dejemos estos escasos minutos que quedan, segundos diría yo, para que usted entonces te dé tiempo de hacer tu registro. De manera que al ocurrir la desconexión de la sesión A, recuerda que nos volvemos nuevamente a conectarnos para la sección B. Hasta entonces, estimado estudiante.
Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, estimado Ronald. Tenemos algo que es beneficioso para ti. No vamos a ir a la desconexión porque siempre y cuando haya un solo estudiante presente, bueno, Zoom amablemente nos da todo el tiempo disponible. O sea que podemos realizar estas 2 horas sin necesidad de realizar una desconexión. Qué bien, qué bien, qué bien. Ah, bueno, entonces no nos vamos a desconectar, Ronald. Vamos a seguir de frente hacia adelante las 2 horas de forma continua, sin que ocurran desconexiones. Bueno, y aprovechando ese recurso, pues entonces, yo creo que se hace indispensable, estimado estudiante, de no es perder tiempo, sino seguir. Ya habíamos identificado, quiero que quede claro, ya habíamos identificado el tipo de reacciones. Estamos simplemente ahora con el balanceo. Vamos al segundo balanceo. En el segundo balanceo, mira, para la situación sea un poco más rápida, date cuenta de que aquí aparece el carbono 6. Tenemos, cuando yo digo que aquí aparece, es porque hay 6 en su producto. Es bueno destacar lo siguiente. ¿Qué vamos a destacar? Observa, lo voy a detener aquí con un colorcito rojo y estamos destacando este símbolo. Ese símbolo, ya tú sabes, ¿no? Pero sin embargo te lo voy a recordar, ¿no? Es el bicondicional. Y de alguna forma es la caracterización de una reacción química, de una ecuación química. Las ecuaciones químicas, a diferencia de las ecuaciones algebraicas, está con ese símbolo. Es porque una ecuación algebraica utiliza el símbolo de igualdad y esa igualdad separa entre 2 miembros, un miembro que está a la izquierda y un miembro que está a la derecha con relación al signo de igualdad. Estamos hablando de las ecuaciones algebraicas. No estamos en matemática, por lo tanto, no es una ecuación algebraica, es una ecuación química. La ecuación química no tiene igualdad, sino sencillamente allí lo que hay es el símbolo lógico de condicional, una implicación. Una mañana de invierno. Ajá. Separa en 2 miembros, pero esos 2 miembros se ven de la siguiente forma. Lo que se encuentra a la izquierda se llaman reactantes. Hay un verbo presente. Ajá. Después de haber ocurrido una reacción, tenemos uno que se encuentra a la derecha. Yo invierno, tú invierno, es un verbo. Y además ellos están estrechamente vinculados por la ley de conservación de masa expresada por Lavoisier. Ya. Esa nos indica lo siguiente: la misma cantidad de masa que hay justamente en los productos debe ser igual a los reactantes. Entonces yo estoy observando que acá en el producto tenemos 6 átomos de carbono. Deberían de haber 6 átomos de carbono para los reactantes. Así que proponemos el número 6. Muy bien, proponemos el número 6. A ver si funciona. El oxígeno siempre se deja de último, es una recomendación, ya tú sabes que eso es una recomendación del tanteo, de tal forma que nos tocaría es analizar el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno tiene 12. Aquí aparece 12 como producto, entonces como reactante debe aparecer 12. Pero para que aparezca 12 hay que colocarle 6 acá, pues. Ya, entonces ya tenemos balanceado el carbono y el hidrógeno. Faltaría entonces analizar el oxígeno. El oxígeno siempre se deja de último. Es una recomendación no mía y también es una sugerencia de nuestra separata. Bueno, vamos a ver cuánto tenemos de oxígeno acá en los reactantes. Por acá hay 12 y 6 son 18. Bueno, aquí tenemos 6. Bueno, nos faltan 12. Bueno, sencillamente se coloca 6 aquí. Y para que no te olvides, como gesto simbólico, acá hay un 1, colócalo como gesto simbólico. Porque siempre hay unas preguntas que te dicen, determine la suma de los coeficientes. Entonces tendrías que sumar 6 más 6, son 12, más 6, 18. Y si no te percatas de este 1, no lo vas a contabilizar. Y hay que contabilizarlo. De manera que la suma de estos coeficientes daría 19. Entonces, tú decides, a estas alturas, tú decides. Bueno,
lo coloco, pero siempre estoy pendiente de que hay uno, por la pregunta aquella que me dicen la suma de los coeficientes. Ahora, lo puedo colocar y bueno, y listo. Nada. Ya estoy más que pendiente, eso es porque eso es una señal de alarma. El 1 está presente. Entonces usted decide. Ya a estas alturas usted está en la capacidad de decidir. Vamos con la otra reacción química que se llama una descomposición. Bueno, en efecto, mira, aquí aparece 12 de frente del carbono. Yo, vamos, no sé qué te parece si proponer aquí un 12. Yo propongo un 12 acá. Y listo, ya el carbono está listo, 12, 12. Voy con el hidrógeno son 22. Y entonces acá propongo un 11, entonces, bien, 11 me da 22. ¿Estás viendo? El oxígeno siempre se deja de último, es la sugerencia tanto mía como de tu separata. Entonces aquí en el oxígeno tengo 11. Veamos, ¿cuánto hay oxígeno ahí en los productos? Yo en los productos ya está contabilizado. Hay 24 y 11, sería 24 y 11, 35, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 11, nos faltan 24. Ah, ya va acá. Le ponemos 12 aquí. Ahí están los 24. Y listo, está balanceado, atendiendo de que aquí va 1. Pues no me queda para responder esta pregunta, es un ejercicio bastante largo, pero me ayuda porque de alguna forma u otra, mira, son 4 ejercicios de balanceo por tanteo. Ah, bueno, entonces vamos a realizar el otro, que el otro corresponde a una descomposición, porque el ejercicio anterior era una combustión completa. Bueno, en esta descomposición, mira, aquí tengo, ¿qué te parece? Tengo 6 de carbono en el reactante, acá tengo 2 y 3. Mira, propongo un 2 aquí. Si propones un 2 aquí tendríamos 4. No pongo 3 de frente porque tengo otra cantidad de carbono, porque hay otro elemento que tiene carbono. Bueno, ya no es elemento, es otra sustancia que tiene carbono. Cónchale, pucha, entonces es mejor colocar 2 aquí para tener 4. Y me voy a arriesgar con esto, pues, y 2 acá. Ahí están los 6 de carbono, está balanceado el carbono. Para el hidrógeno tengo 12. Recuerda que este compuesto tiene 5 hidrógenos acá, mira, 5, y acá hay 1. Son 6, con este 2, 12. Uy, me está funcionando. Solo falta balancear el oxígeno. El oxígeno hay 6. Por acá tengo 2 de oxígeno y acá tengo 4 de oxígeno. Esa ecuación está balanceada. Bien, una vez que esté balanceada, vamos aquí, creo, a utilizar el color. Vamos a utilizar qué colorcito. Vamos a utilizar este marroncito ahí oscuro para poder identificar el elemento. Me dice que vea el dióxido del carbono. Bueno, mira, acá tengo el coeficiente de dióxido de carbono, en esta tengo 4. Aquí el dióxido de carbono no aparece como producto, pero sí aparece como reactante. Entonces acá lo tengo 6. De modo que entre el 1 y el 2, el que tiene máximo coeficiente sería 6, sería el 2, ¿no? Pero sigamos avanzando. Ah, pero aquí tenemos otro. Aparte de producto. Muy bien, sería 12. Y finalmente, el último, este que está aquí, tendríamos 2. Ah, bueno. Decide, estimado estudiante. En la primera ecuación 4 es el coeficiente, en la segunda es 6, que gana 6, el 12, pues indiscutiblemente es el 12, y en la última tenemos 2. Bueno, ya tú sabes cuál es la respuesta. La respuesta sería 12, la alternativa B. Otro detalle que es importante destacar acá es que no necesariamente me están diciendo en qué posición debe estar el dióxido de carbono. ¿Qué es esto, profesor? ¿En qué posición? Bueno, no, el dióxido de carbono, fíjate que en la ecuación número 2 aparece como reactante. En las otras ecuaciones aparece como producto. A eso es lo que yo llamo la posición. No me están diciendo nada de eso. Entonces yo tengo que hacer una vista heurística, global del asunto. La idea básica es el coeficiente que acompaña al dióxido de carbono, bien sea en su reactante o bien sea en su producto. Esa es la idea básica.
Entonces es un ejercicio bastante completo. Mira, estimado estudiante, toma en consideración esta pregunta. De manera que esta pregunta, la alternativa correcta era la B. Ya pues, vamos a dejar unos tiempos para que usted reflexione.
Bien, bastante tiempo te dimos, suficiente, diría yo, para que tomaras todas las referencias, sobre todo aquellas que serían de tu autoría, que te permitiera estudiar de forma independiente. Vamos a examinar otra pregunta más. Date cuenta que el examen estuvo bastante aceptable en cuanto a nivel y profundidad. A ver, ¿cuál es otra pregunta? Esta es muy sencilla. Esta es una pregunta que estilaba aparecer en épocas anteriores, porque parece ser que los exámenes de admisión se hace un estudio profundo y psicológico. Entonces, cónchale, se dio cuenta de que esta pregunta dejó de ser, dice, primordial y fue reemplazada por otra más difícil. Siempre se reemplaza por una más difícil. Bueno, pero fíjate el esquema de esta pregunta. A secas la colocan así. Balancear e indicar la suma de coeficientes de la combustión completa del gas propano. Ya te están diciendo que es una combustión completa. Entonces en tu mente, bueno, si me estás diciendo que es una combustión completa, la reacción química tiene los siguientes componentes. Observa. Voy a tener acá de entrada un hidrocarburo. Aquí está. No sé cuáles serían sus índices, pero ese hidrocarburo lo voy a hacer reaccionar con un oxígeno. Y como producto voy a tener al dióxido de carbono. En el caso de distraído, más agua. Ese es el esquema. Bueno, ya aquí, como hidrocarburo, me lo estás dando. Me estás diciendo que es el gas propano. Mira. El gas propano S3, H8. Eso lo voy a hacer reaccionar con suficiente concentración de oxígeno. Y bacán, pues. Voy a obtener a dióxido de carbono. O sea que si el estudiante no tiene conocimiento de todos estos datos, pues mira, no puede hacer nada. Realmente yo te quiero indicar de que en efecto la resolución se basa justamente en tener este dato, pues, en conocer con suficiente causa lo que es una combustión completa. ¿Viste? Esa es la idea, en conocer con suficiente causa la combustión completa. Listo, pues ya lo hacemos. Fíjate que me dices que acá del carbono es 3, yo voy a proponer entonces un 3 aquí. Aquí le voy a proponer un 3 del carbono para que se balancee. El hidrógeno es 8, para que tenga un hidrógeno 8 debería proponer un 4 acá. Recuerda que aquí es un 3, acá un 4. Entonces ya tendría el carbono y el hidrógeno listo. El oxígeno, a ver cuánto tengo en producto del oxígeno. Tengo por acá 6, 10. Ah, bacán. Tiene que entonces tener aquí 5. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la sumatoria de los coeficientes. Ah, bueno. Coeficientes. Veamos. Los cuento. Mira. Acá le pongo el 1 para que no se me olvide la situación, de tal manera que tendríamos 1. El otro coeficiente que me estaría acompañando es el 5, más otro coeficiente, 3, y el último, 4. 4 sustancias tengo. 1, 2, 3 y 4. 4 sustancias las que conforman. Bien. La suma de ellos me da 6, 9, y entonces el número es 13. Esta es la solución. ¿Qué te parece? Bien. Vamos a dejar unos breves minutos para que copies.
Bien, vamos entonces a borrar porque me gustaría que pensaras otro ejercicio. A ver qué tenemos por aquí. Este tipo de ejercicio. Bastante sencillo, ¿no? ¿Cuál de los hechos no representa un cambio químico? La oxidación es un cambio que es, la oxidación de un metal es una reacción química. Sobre todo la oxidación se conoce como la penetración del oxígeno dentro de la sustancia. Cuando tú ves que el fierro se abomba, es porque allí está penetrada una molécula de oxígeno y es la que está causando daño, esa molécula de oxígeno. Entonces la oxidación de un metal corresponde a eso. Fermentación de azúcar, bueno, esto es de antigua, también es otra reacción. Destilación del petróleo, esto sí no es una reacción química. Combustión de propano, también una reacción química. Descomposición de los elementos también es una reacción química, o sea que la destilación de petróleo no, porque la destilación es un proceso de separación de elementos. Escucha, destilación significa un proceso de separación de elementos, más no es una reacción química, estamos separando los elementos. Y una reacción química no es una separación, pues, como su nombre lo indique, es una reacción que está ocurriendo. Entonces aquí en este caso, la destilación es la que no corresponde a un cambio químico. Lo que son verbos simples. Vamos a al otro ejercicio y ahora aquí tenemos este ejercicio. Muy bien, vamos a dejar esto y bueno, mira, vamos a ver si nos da tiempo. De todas maneras, analízalo. Ahí lo vamos a dejar para que no analices. Y ya pues, vamos a ver si nos da tiempo de resolverlo. Ya.